Yo creo que a veces es importante tener este tipo de momentos, momentos donde intencionalmente tratamos de recordar lo que Dios ha dicho, tratamos de recordar lo que Él ha hecho. Y precisamente estas semanas vamos a empezar una nueva serie y esta serie, siéntate aquí al lado de ella, como estás allá solo, siéntense juntos. Esta serie se llama Palabras de Vida Eterna. Es una nueva serie y está basada, hoy vamos a hacer una especie de introducción a esto, pero vamos a, durante las próximas 4 semanas, a estar trabajando juntos acerca de esta idea que son las palabras de vida eterna. Y por eso yo les preguntaba, ahorita mientras empezábamos, les decía que cuáles son esas palabras que Dios ha puesto en su mente, en sus mentes durante este tiempo. Y es importante que recordemos porque la verdad es que las palabras tienen mucho poder. Las palabras tienen bastante poder y a veces como que no nos detenemos a pensar en esto, pero la realidad es que mucho de lo que somos tú y yo hoy se debe a las palabras que en nuestra vida han sido proclamadas sobre nosotros. Te lo repito, mucho de lo que tú y yo somos hoy se debe o es el resultado de las palabras que durante nuestra vida han sido proclamadas sobre nosotros. Y aún la manera en que tú te ves a ti mismo está como en cierta medida relacionada con esas palabras que se han proclamado sobre ti. Así que en esta mañana algo que queremos hacer es mirar un poco, y en este tiempo es mirar un poco cuáles son esas palabras que Dios ha proclamado sobre nosotros. Porque así como hay personas que han proclamado palabras que no necesariamente sean verdad, confiamos y estamos convencidos que todas las palabras que Dios proclama sobre nuestras vidas son la realidad, independientemente que las circunstancias sean diferentes, independientemente de que las cosas que están pasando en nuestras vidas dijeran totalmente lo contrario. Tú puedes poner tu confianza en que si Dios ha dicho algo, Él lo hará. Entonces, en este tema, en estas ideas vamos a estar durante estas 4 semanas meditando y estudiando y permitiéndole, quizá algo que quisiera invitarte a hacer en este tiempo, en estas 4 semanas, es darle la oportunidad a Dios que cuando Él te diga algo, eso tenga su efecto en tu vida. Eso tenga su efecto. No tengas mucha prisa en querer salir, no tengas mucha prisa en querer de pronto decir, no, eso ya lo conozco, Juan, háblame de algo nuevo. Date el tiempo de que Dios en este tiempo que está hablando acá, que Él, esas palabras que proclame sobre tu vida, entren hasta lo más profundo. Y te invito a que las aceptes, a pesar de que a veces no se sienta que son así. Te invito a que medites en ellas y vas a ver, esto te lo puedo asegurar, vas a ver cómo al meditar en lo que Dios dice de nosotros, una transformación, un proceso de cambio es inevitable en nuestras vidas. Cuando tú y yo escuchamos lo que Dios dice de nosotros y vivimos conforme a eso, un proceso de cambio es inevitable en nuestras vidas. Así que esta serie es una serie que yo creo que va a dar mucha expectativa con respecto a lo que Dios quiere hacer en el futuro. Esta es una serie que tiene el poder de, si te sientes derrotado, salir de aquí con las manos arriba como vencedor. Porque por cierto, esa es la manera en que Dios te ve. Esta es una serie que tiene el potencial de darte vida cuando sientes que no tienes propósito. Esta es una serie que tiene el potencial de mostrarte que Dios tiene planes para ti cuando crees que simplemente estás estancado en las circunstancias en las que estás. Por eso quiero invitarte a que en este tiempo le digas a Dios, Señor, aquí estoy, háblame, dime lo que quieres decirme. Y vamos a ver, les prometo, quizá en un tiempo como esas palabras empiezan a generar en nosotros vida y vida eterna. ¿Listo? Ahora, hoy vamos a hacer algo especial, como es la primera, la introducción de esta serie. He querido cambiar un poco el esquema en que tenemos la enseñanza, porque por lo general tenemos un gran pasaje de la Biblia y después abrimos bastante este pasaje, pero hoy quiero empezar con una historia. Y esta es una historia real y para que ayuden ustedes a imaginarse esa historia, tengo aquí la foto de un joven. No estoy seguro si esta es la persona de esta historia, pero esta es una historia real. Esta es una historia
que precisamente esta semana, mientras estaba leyendo algunos artículos, me encontré con este testimonio y yo decía, wow, eso es algo que hay que compartir. Y yo sé que es un poquito largo, pero quiero contarte la historia de Edward. Y precisamente he intentado traducirlo, esto está traducido con Google Translate, así que si suena un poco raro las palabras, ténganme paciencia, intenten pensarlas en inglés, pero en todo caso, dice, fue en la década de 1970, escribe una profesora, una señora, dice, fue en la década de 1970 que conocí a un joven de cabello castaño, ondulado, ojos verdes, tristes y una boca que nunca parecía sonreír. Su nombre era Edward y era una persona de aproximadamente unos 6 pies de altura. Tenía un estado de ánimo tranquilo, tímido y casi lastimoso. Edward se había inscrito en una de las clases de teoría musical que estaba enseñando en el Community College de California, ubicado en una pequeña ciudad en Moore Park. Las hermosas colinas verdes estaban alrededor del campus y del departamento de música. Y yo me sentía orgullosa de estar en el personal ofreciendo una variedad de clases de música después de haber trabajado muy duro para obtener este título de maestro. Adicionalmente, siendo madre soltera de 3 hijos, era una bendición mixta. Eran ellos la luz de mi vida y la razón para levantarme de la cama cada día, pero luchar para alimentar a esos tres adorables e ir a la escuela para obtener mi título de maestro fue quizá lo más difícil que había hecho, pero aún así lo hice. Ser madre soltera, el primer día de clase siempre me resultaba interesante ver cómo los estudiantes se movían alrededor mientras decidían qué asiento tomar. Algunos, los más confiados y más agresivos, reclamaban la primera fila. Aquí esos no están hoy, solamente ustedes. Bien. Después decía, los otros quizá un poco más tímidos tomaban las sillas de la mitad y quizá ya los más tímidos de todos y aún muchas veces los que no querían estar tomaban el resto de las sillas. Y ahora, esta es mi propia observación y siempre existe la excepción. Pero sin embargo fue difícil no notar al único niño, dice acá, el único hombre de 6 pies, Edward, cuando entró en el aula unos minutos tarde y se colocó en la fila de atrás. Se dejó caer en su silla y bajó la cabeza con los brazos cruzados sobre el pecho de una manera desafiante. Esta sería su entrada en la clase por el resto del semestre. A medida que avanzaban las semanas y se realizaban las pruebas, Edward no tenía muy buenos resultados. Cada tarea que entregaba estaba muy por debajo de su nivel de habilidad y las notas lo reflejaban. Nunca participó en las discusiones de la clase ni se ofreció para responder a ninguna pregunta. Que yo sepa, no tenía amigos en la escuela y a veces durante el almuerzo lo veía sentado solo en la hierba, debajo de un árbol, comiendo un sándwich y mirando al espacio. En ocasiones me permitía unirme a él en la hierba y ver si podía iniciar una conversación con él. Tenía la sensación agitada de que necesitaba conocerlo mejor, pero al mismo tiempo ser profesional y no permitirme involucrarme demasiado. Edward rara vez hablaba conmigo o con alguien. Asentía con la cabeza hacia arriba y hacia abajo o de lado a lado por un sí o un no. Sin embargo, seguí interesándome por Edward con la esperanza de que él se abriera conmigo. Edward perdió muchas clases y cuando venía, se comportaba como un hombre viejo, como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros. Sin embargo, una mañana cuando la clase estaba terminando y los estudiantes se retiraron, Edward me lanzó una rápida mirada y juro que vi parecer el comienzo de una sonrisa. Mientras más interés positivo mostré en Edward, mejores fueron sus calificaciones. El semestre estaba terminando, los finales estaban a punto de comenzar y me preocupé por la reacción de Edward a su calificación final. Él fue el último en terminar su examen final y mientras esperaba que terminara, oré por él en silencio. Tenía muchas ganas de poder darle una buena nota. En aquellos días yo tenía la reputación de ser un instructor de calificaciones estricto pero justo. También tuve la mayor matrícula de estudiantes en el departamento de música. Por eso era importante que estuviera a la altura de mi reputación. En efecto, acabo de decir una coma, en efecto, lo haría por el libro, es decir, iba a calificar a Edward según como debía calificarlo y no haría excepciones.
Finalmente, Edward terminó su examen y se veía completamente agotado y derrotado. Cuando se acercaba a la salida de mi salón de clases, le deseé buena suerte y le dije: entregaré las calificaciones el martes por la mañana a las 9 de la mañana. Mis pensamientos continuaron llevándome a Edward y al examen final con el que luchó. Tuve problemas para dormir ese fin de semana. De alguna manera sabía que la calificación que le daría sería un punto de inflexión en la vida de este joven. El martes por la mañana por fin llegó. Hice el desayuno, alimenté a los niños y ayudé a prepararlos para la escuela. Había una montaña de ropa sucia en mi casa, platos por hacer y cambiar las camas antes de salir a mis clases. Sin embargo, nada parecía importar. Al ser maestro tenía la responsabilidad de entregar las calificaciones justo ese día. Las calificaciones se basaron en la participación en el aula, las tareas completadas, los exámenes y la asistencia. Edward no sería la excepción. Le daría el grado o la calificación que se merecía. Tal vez necesitaba aprender la lección más importante de todas, que es ser responsable de sus propias acciones. Me sentí bien con mi decisión. Me senté en mi oficina mirando la larga fila de estudiantes que esperaban reunirse conmigo para recibir su calificación final. Permití que entrara una persona a la vez, tomara asiento, cerrara la puerta y se preparara para ser juzgada. Después de que cada estudiante dejara mi oficina, echaba un vistazo a la línea para ver dónde estaba Edward. Después de una hora más o menos, la línea se hizo más corta y sin embargo no había Edward. Comencé a preocuparme. ¿Pasó algo en casa que lo retrasó? ¿Hubo un accidente en el camino de la escuela? Tal vez fue detenido por un policía, quizás está enfermo. El último estudiante de la fila se reunió conmigo, recibió sus calificaciones y se fue. ¿Dónde está Edward? Esperé un poco más. ¿Me estoy engañando a mí mismo? Él no va a venir. Me sentí decepcionado, pero decidí cerrar mi oficina e irme a casa. Hice todo lo que pude, pero algo en lo profundo me decía: quédate allí. Me sentía enfermo del estómago y mis ojos se llenaban de lágrimas. Me pregunté: ¿qué pasa conmigo? Respiré hondo y profundo, me recliné y cerré los ojos. Delante de mí estaban los papeles y el examen final de Edward. No había decidido qué calificación darle, pero pues al final no importaba, ya que como igual no apareció, pensé de todos modos que no tenía importancia. Miré su examen con su nombre impreso y vi una D imaginaria. D es la calificación más baja que se le puede dar a una persona en el sistema americano, el sistema gringo. Dice: me levanté de mi silla, recogí mis cosas y cerré la puerta de la oficina detrás de mí. Cuando alcancé mis llaves para cerrar mi oficina, escuché pasos. Contuve el aliento cuando me di vuelta para ver que Edward estaba de pie detrás mío. Se disculpó por llegar tarde y me preguntó si le daría su calificación final. Dudé unos segundos, pero luego abrí cautelosamente la puerta y le pedí que tomara asiento. Edward se veía simplemente terrible. Sus ojos estaban hundidos con oscuros círculos negros debajo de ellos y los huecos de sus mejillas estaban dibujados. Sus labios hinchados estaban agrietados con sangre seca en los pliegues. Su piel estaba pálida y su cabello enmarañado. Llevaba la misma ropa que había usado durante las últimas semanas. Le pregunté: ¿te gustaría un poco de agua? Y él respondió: no, gracias. Mientras se sentaba temblando, luego me habló en voz baja y temblorosa y dijo lo siguiente: sé que estoy obteniendo una nota baja en mi final. Me doy cuenta que no he estado participando en clase y que soy una vergüenza para los demás. Soy una persona perezosa, egoísta, estúpida y fea que no sirve para nada. No tengo lugar en esta tierra. Y lo que es más, nadie puede amar a una persona como yo. Soy un caso perdido, sin absolutamente ningún futuro. No puedo creer lo que escuché. Quería interrumpirlo, convencerlo de que no era nada de eso. En cambio, lo dejé hablar. Escuché con mi corazón y no con mi cabeza. Luché contra mis propias lágrimas para manifestar fuerza y profesionalidad. Cuando Edward terminó, lo enfrenté, miré directamente sus tristes ojos y le dije: Edward, tu calificación será una A, que es la mayor calificación. Su reacción fue de total y completa sorpresa. ¿Me estás dando una A?
¿Por qué me darías a mí una A si hice un trabajo tan pobre en esta clase? En mis tareas y en mi examen final. ¿Por qué harías eso? Mi respuesta a Edward fue esta. Puede parecer que eres un estudiante de clase D, pero eres una persona de clase A. Creo en ti ahora y siempre creeré en ti. Estoy aquí para ti ahora y siempre estaré aquí para ti. Nunca, nunca olvides eso. Ahora ve y crea la vida con la que sueñas. Cree en ti mismo, yo estaré viendo y por cierto, Edward, te amo. En todos mis años de enseñanza nunca he calificado a un estudiante de esta manera. Más tarde esa noche, mientras me preparaba para irme a dormir, comencé a cuestionar lo que había hecho. ¿Cometí un error terrible? ¿Edward había llenado la habitación con mentiras solo para ganarme y obtener una alta calificación? ¿Me habían engañado? ¿Será que mi nivel de compasión me había estado engañando? Finalmente mi mente y mi cuerpo agotados dieron paso a un sueño profundo. A las 3 de la mañana sonó el teléfono. Ya vamos a acabar. Espero que sigan conectados con la historia. A las 3 de la mañana sonó el teléfono. En un instante intenté sonar alerta cuando contesté. La voz en el teléfono me preguntó si yo era el maestro o la maestra de Edward en su clase de teoría musical y piano en el Community College de Moore Park. Y yo le respondí sí y esperé. La persona dice, soy un sacerdote de la iglesia de Edwards y tengo algo para comentarte. Quiero agradecerte por parte de mío y por parte de la familia de Edward porque hoy has salvado su vida. El sacerdote continuó explicándome los eventos que habían llevado a que esta llamada sucediera. Edward tiene un hermano mayor que siempre ha estado enojado con él porque tiene poca estatura. Aunque en su escuela es un gran triunfador y en los deportes sobresale, este hermano siempre ha sido extremadamente celoso de los 6 pies de altura de Edward y ha menospreciado y abusado verbalmente a Edward la mayor parte de su vida. Este tratamiento le ha hecho tener una baja autoestima a Edward y una existencia miserable. Edward pensó en su hermano como su héroe y quería desesperadamente complacerlo. No estoy seguro de qué papel desempeñaron los padres, pero tengo la impresión de que estaban envueltos en su negocio y tenían un poco tiempo para los niños. Aprendí que el día que Edward vino a reunirse conmigo con respecto a su calificación final, había dejado una nota en su almohada que decía: lamento no poder ser el tipo de hijo y hermano que todos querían que fuera. Todo lo que siempre quise fue ser amado. Lo siento por ser desagradable. Iré ahora y me encontrarán en el armario colgado. Lo siento por cualquier inconveniente que les haya causado. Por favor, créeme en mi cuerpo y para eso dejo mis pequeños ahorros que están en el cajón superior derecho de mi armario. Edward escribió esa nota antes de reunirse conmigo en esa mañana. Su plan era venir a verme una última vez antes de quitarse la vida. Cuando le di una A, le representaba que creía en él y que lo amaba y que estaría aquí para él. En ese mismo momento algo cambió dentro de Edward. Nunca había escuchado esas palabras antes y le dio un destello de esperanza. Eso es todo lo que necesitaba. Salió de mi oficina sintiéndose positivo y animado por primera vez en su vida. Se sintió tan bien que decidió dar un largo paseo por las colinas que estaban alrededor del departamento de música y revivir la confirmación que acababa de escuchar. Fue amado. Si alguien en su vida inútil lo amaba y creía en él, eso era suficiente. Se olvidó por completo su plan para acabar con él mismo. Mientras tanto, su familia encontró la nota en el armario de la habitación de Edward. Fue al armario de la habitación de Edward donde encontraron una cuerda que colgaba vacía en las vigas. Su armario estaba cuidadosamente preparado como la última cosa que vería antes de morir. Y una gran fotografía de su hermano estaba montada en la pared de enfrente a la vista desde donde colgaba la cuerda. Esta es la historia de Edward. Mientras leía esta historia en esta semana y pensaba en este tema del que estamos hablando, palabras de vida eterna, meditaba en el sentido en que vivimos en un mundo donde las palabras que decimos tienen mucho poder. Las palabras que decimos o que escuchamos tienen mucho poder. Y ahora, el mundo en el que vivimos hoy
Es un mundo donde tú puedes decir cosas sin necesidad de ser responsable de lo que dices. Si tienes alguna opinión, puedes anónimamente meterte en un perfil y poner el comentario en la vida de una persona. Y no tienes que responder por él. Tú puedes decir cosas sin tener que pagar las consecuencias. Esto genera que muchas veces los comentarios que hacemos sean mucho más críticos, mucho más intensos que los comentarios que le haríamos a una persona si le tuviéramos frente a frente. Y es por eso que es tan importante que nosotros entendamos el poder de nuestras palabras. Es por eso que es tan importante que tú y yo pensemos antes de hablar. El libro de Proverbios, aquí está el primer versículo de esta mañana, dice lo siguiente, dice, muerte y vida están en el poder de la lengua. Muerte y vida están en el poder de la lengua. Y dice, y los que la aman comerán su fruto. Hay personas que les gusta hablar. Hay personas que tienen opinión acerca de todo. Y pocas veces esas personas se detienen a pensar en el efecto que las palabras y las opiniones y los comentarios que dicen pueden tener en la vida de una persona. Tú no sabes si en tu vida hay un Edward. Tú no sabes si quizá la persona con quien trabajas sea un Edward. Tú no sabes si quizá tu hijo, tu hija, tú no sabes si quizá tu hermana, tu hermano, tu padre, tu madre esté pasando por una circunstancia de ese estilo. Y es por eso que yo creo que en este tiempo debemos ser muy cuidadosos de qué tipos de palabras hacemos, qué tipos de palabras proclamamos sobre la vida de las personas. A veces pasa que uno no piensa lo que dice. Yo les voy a comentar, a mí me ha pasado esto 1,000,000 de veces. Y una de las cosas que he intentado hacer es refrenar mi lengua, como dice el libro de Santiago. Pero les voy a contar un caso que me pasó y que yo creo que Dios me ha perdonado. Creo que Dios ha hecho también algo en la vida de esta persona que yo le comenté esto. Pero resulta que a mis 18 años tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos. Les he contado esa historia. Pero lo que quizá no les he contado es que en ese tiempo estuve viviendo con mi abuela. Mi abuela es una madre que prácticamente que crió por sí sola a 6 hijos. Estos 6 hijos, bueno, tuvieron sus hijos y algunos de ellos se mudaron a Estados Unidos y por esa razón ella tuvo que dejar su vida en Colombia e ir a estar con ellos allá. Y mi abuelo fue un tipo que había sido, digamos que no muy buen administrador en su empresa y como consecuencia de eso tenía muchos problemas y lo andaban persiguiendo. Eso significó que mi abuelo no podía estar con mi abuela y él había tenido que salir huyendo a una parte remota en Colombia. El caso es que mi abuela tuvo que con sus propias fuerzas criar a estos hijos, cargarlos, ¿cierto? Llevarlos hacia adelante y todo eso. Y yo admiro a mi abuela. Hoy en día tiene Alzheimer's y está quizá en sus, bueno, a veces pensamos que son sus últimas, pero espero en algún momento poder estar frente a ella en el cielo y decirle, abuelita, admiro lo que has hecho. Pero recuerdo que en una ocasión estábamos peleando, o bueno, pues ustedes saben, vivir con la abuela no necesariamente es lo más fácil, porque tienen sus formas de hacer las cosas y un joven de 18 años, un adolescente de 18 años, es una locura. Yo espero que Mateo no pase por esa edad, pero en todo caso, en una ocasión estábamos peleando y mi abuela me decía algo y yo ya en mi euforia le dije este comentario. Ahora entiendo por qué mi abuelo te dejó. En ese momento yo no pensé en mis palabras. En ese momento yo simplemente dije, me la voy a quitar de encima. Le voy a decir algo para que ella se quede callada y no me diga nada más. Ahora entiendo por qué mi abuelo te dejó. Primero, mi abuelo no la había dejado, había tenido que salir escapando, ¿cierto? Y ella había hecho muchas cosas. Pero mis palabras en ese momento fueron palabras no pensadas, palabras a la luz de este libro de Proverbios, quizá más bien de muerte que de vida. Y ahora, en ese momento, mi abuela me miró
se quedó callada, es decir, en cierta medida había logrado lo que quería, pero empecé a ver cómo las lágrimas caían de sus ojos. Y después de eso yo dije, wow, la embarré. Creo que me equivoqué. Después de que dije esas palabras, las cosas con mi abuela mejoraron, ¿cierto? Yo le pedí perdón. Pero yo creo que esas palabras que yo dije en cierta medida llevaron a mi abuela a tener que procesar esas cosas. Y lo que quiero preguntarte en esta mañana es: ¿qué clase de palabras tienes tú? ¿Son palabras de vida? Cuando tú te enfrentas con una persona, está bien enojarse. La Biblia dice, airaos. ¿Sabías que la Biblia te dice, puedes enojarte? Aírate. Pero después le añade, pero no peques. La ira, el enojo, el enojarse, hace parte de las emociones que Dios nos ha dado para procesar las circunstancias que vivimos. Pero esas emociones nunca son un paso libre o un permiso para pecar y destruir a las personas. Tú puedes enojarte lo que quieras, pero por más de que te enojes, eso no te da permiso de pecar. ¿Sabes? A veces con mi esposa tenemos circunstancias difíciles, cosas en las que no nos entendemos. Y es normal enojarse. Pero yo le he dicho a mi esposa, por más enojado que esté contigo, nunca tendré permiso para pecar. Nunca tendré permiso para pronunciar sobre ti palabras de muerte. Y yo quiero preguntarte a ti, no con el sentido de hundirte, sino más bien con el sentido de cuestionarte en qué lugar estás, cuáles son tus palabras en esta mañana. Cuando tú estás alrededor de las personas, ¿qué tipo de palabras salen de tu boca? ¿Palabras de vida o palabras de muerte? Porque como te dije al principio, son esas palabras las que proclamamos sobre las personas las que determinan cómo esa persona se ve en un futuro. Yo recuerdo cuando yo estaba creciendo, cuando yo era un niño gordito, chiquito y feíto, decían mis compañeros del colegio, siempre me decían eso: usted es un niño negro, gordo y feo, usted nadie lo quiere. Y recuerdo que Dios ha tenido que vivir un proceso, o Dios ha desarrollado un proceso en mi vida para cambiar esa mentalidad, porque yo me veía de esa manera. Y como consecuencia mis acciones eran no, entonces voy a mostrar que soy suficientemente guapo, que puedo estar con cualquier mujer. Y eso me enloqueció un poco en Estados Unidos. Pero gracias a Dios tuve un momento donde me acerqué a Jesús y Él empezó a hablar palabras de vida eterna en mi vida. Y es por eso que en esta mañana, cuando pensamos en esto, es inevitable pensar un poco cuáles son esas palabras que han sido proclamadas sobre nuestras vidas. Quizá ahí donde tú estás, tú te sientes como que eres un perdedor, y puede que eso sea porque has tenido un padre abusivo que te ha dicho toda la vida que tú eres un perdedor. Quizá te sientes que eres un tipo fracasado porque puede que tus compañeros que han estado alrededor tuyo te hayan dicho todo el tiempo: tú eres un fracasado, tú nunca vas a alcanzar nada. Puede que te sientas que eres una persona sin sentido porque todas las personas a tu alrededor te han dicho: sabes qué, da lo mismo si tú estás o no estás. De hecho, mejor si no estuvieras. Y puede que eso sea lo que determine cómo te ves tú hoy. Pero sabes, Dios te ama tanto que se presenta delante tuyo para darte palabras que van a traer a tu vida vida y vida eterna. Independientemente de lo que te hayan dicho hasta este momento, ¿sabes? Dios tiene el poder de decirte lo que realmente es verdad. Como te decía, muchos de esos comentarios que la gente dice son mentiras. Yo no era un niño, bueno, negrito y gordito sí, pero feíto no necesariamente. Eran mentiras. Hoy tengo una esposa hermosa que Dios me permitió, bueno, iba a decir la palabra seducir, se puede decir seducir en la iglesia, ¿no? Como en cierta medida, como conquistar, gracias, esa es mejor palabra. Aunque bueno, en todo caso, ¿cierto? Tengo una hermosa esposa que Dios me permitió conquistar. Y te digo, si yo hubiera quedado estancado, si me hubiera quedado estancado en el pensamiento de que era una persona fea,
Ni siquiera me hubiera acercado a ella porque yo diría, wow, es tan guapa que no se va a fijar en un feito como yo. Pero el tener una imagen sana de cómo Dios me ve a mí, me permitió acercarme a ella tranquilo y con confianza. Aunque temblando, es la verdad. No podía ni hablarle, pero bueno, en todo caso, aquí está conmigo, me ha dado un hijo, otro que viene en camino y cada día la amo más. ¿Sabes? Independientemente de lo que a ti te hayan dicho hasta aquí, Dios siempre puede hacer algo nuevo. Independientemente de lo que haya definido tu vida hasta este momento, especialmente si han sido mentiras, cuando tú te expones a Dios y le das la oportunidad de que Él te muestre quién eres tú, que Él te muestre qué piensa de ti, algo en tu vida empieza a cambiar. Y ahora, la realidad es que cuando en tu vida simplemente has tenido palabras de muerte que han sido proclamadas una y otra vez sobre ti, tristemente eso se refleja en la manera en que tú también tratas a otras personas. Una persona herida, ¿qué hace? Hiere. Es por eso que Dios quiere que tú y yo seamos sanos, para que podamos también ser personas que ayudan a las personas alrededor a sanar. ¿Ves la conexión? Es indispensable que tú primero, antes que cualquier cosa quieras hacer por Dios, tengas un encuentro con Él personalmente. Porque es que cuando estás allí en ese encuentro con Él, Él hace algo en ti que te facilita y te permite, te habilita el poder cumplir con eso que Él te ha prometido, que Él quiere hacer a través tuyo. La semana pasada hablábamos que Dios tiene una misión para nosotros, pero esa misión es fundamental. Para que esa misión se cumpla es fundamental que tú y yo estemos delante de Dios y permitamos que Él sea quien defina quiénes somos nosotros. Muchas personas les gusta lo que Dios hace, pero cuando viene aquello que Dios dice, tienen como sus preconceptos, sus preconcepciones. Son precavidos. Wow, me faltan las palabras hoy, está bien. Y eso pasaba aún en la época de Jesús. Y hoy quiero que en este tiempo vamos a mirar 4 historias que se encuentran en Juan. No hoy, tranquilos, hoy vamos a mirar solamente una de ellas, la más cortita. Pero cada semana vamos a mirar una de estas 4 historias en las cuales Jesús habla con diferentes personas. Y vemos cómo efectivamente las palabras de Jesús, Linda, si quitamos pongamos la imagen de fondo. Vamos a ver que efectivamente las palabras de Jesús en la vida de estas personas eran palabras de vida eterna. Y cada semana vamos a tener un mensaje que yo quiero invitarte a que tú pienses en él. Mientras estamos hablando, piensa en él y piensa qué significa eso para ti hoy. Porque seguramente si hay mentiras que han sido proclamadas en tu vida, Dios quiere cambiarlas con la verdad. Pero bueno, la primera historia está en Juan capítulo 6 y te voy a dar un poco el contexto mientras tú en tu Biblia la buscas o en tu celular o lo que sea. El contexto de esta historia es que Jesús ha empezado su ministerio, ¿cierto? Jesús ha escogido a 12 personas a las cuales les ha dicho, vengan en pos de mí y yo les haré mis discípulos, ¿cierto? Y en cierta medida eso en sí mismo, ya ahorita vamos a abrirlo un poco más, pero eso en sí mismo ya era algo bastante especial. Pero Jesús empieza a hacer sus milagros y la Biblia nos cuenta que cuando Jesús hace sus milagros, empieza a sanar a la gente, empieza a darle comida a las personas que necesitan. El primer milagro, por cierto, multiplica o convierte el agua en vino y, en fin, se arma un pachangón tremendo. Y en todo caso, Jesús empieza a hacer todas estas cosas y la gente es como, wow, este man lo que hace es maravilloso. Todos están como con las acciones de Jesús, están como que cautivados. Pero Jesús empieza a hablar y a decirle a la gente que Jesús no ha venido simplemente a entretenerlos, ¿cierto? Dios no está en tu vida simplemente para entretenerte, para satisfacer tus necesidades, sino Dios está en tu vida para cambiarte, para llevarte a vivir en la manera en que Él te creó para que vivieras. Y eso es el mensaje que Jesús empieza a decirle a la gente. Jesús les dice, ¿saben qué? Por cierto, Juan 6, si miras un poquito antes, el último gran milagro que Jesús hace allí es que alimenta a 5,000 personas. La alimentación de los 5,000 es justo antes de eso y la gente está, wow, Jesús es como, mejor dicho, la persona del momento. Y entonces se acercan a Jesús
Y Jesús, una cosa que hace es que empieza a decirles algo que es fundamental para ellos. Y les dice, no me sigan simplemente por las cosas que hago, sino por las palabras que les digo. ¿Sabes? Cada uno de nosotros, independientemente de donde vengamos, muy seguramente ha llegado a Dios por algo que Él ha hecho. ¿Sí o no? O por una necesidad o por algo así. Señor, necesito que me den un trabajo y nos acercamos a Dios. Por eso las iglesias están llenas de personas o con enfermedades o con crisis financiera o con problemas en las relaciones. Por eso pasa. Al principio es como la manera en que llegamos a Dios. Pero Jesús y Dios quiere que pasemos mucho más de simplemente la experiencia a que realmente entendamos lo que Él tiene para decir de nosotros. Y eso es lo que Jesús está diciéndole aquí a la gente. De hecho, en Juan capítulo, creo que es el 6, versículo 26 dice, Jesús le responde a la multitud y dice, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Y después les dice, eso no es todo lo que tengo para ustedes. En otras palabras, Jesús les está diciendo, tengo algo que es mucho más que el milagro que tú puedas ver. Y yo quiero decirte en esta mañana, Dios tiene para ti mucho más que simplemente un milagro que estás buscando. Danza duro, ¿sí o no? Ese es para que se despierten todos bailando. ¿Listo? Dios tiene para ti mucho más que simplemente el milagro que quieres ver. Ahora, ese es el contexto y dice la Biblia que cuando Jesús le dice este mensaje a la gente empieza a retirarse. La gente empieza a decir, no, ya quizá no era para mí esto. Si no hay más milagros, sino ahora hay que seguirlo a Él, no, quizá esto no es para mí. Ya yo me sacié con el milagro, tuve suficiente de mi experiencia con Dios y ahora ya no necesito esto, ya tengo que buscar lo nuevo. Y pasa bastante. Por eso, si te das cuenta y si somos honestos, miramos en la iglesia aquellas personas que han orado por algo y Dios ha hecho aquello que ellos pedían, muchas veces después de eso, ¿qué pasa? Desaparecen. Y no les estoy diciendo a ustedes porque ustedes están acá, pero pues igual conocemos ese tipo de personas. Yo he sido ese tipo de personas en algunas ocasiones. Pero sabes, vamos a llegar al punto central y el encuentro de esta mañana es un encuentro que tiene Jesús con Pedro. Y está en Juan 6, versículo 66 al 69, por cierto, 666 al 69. No se preocupen, todo está en control, no hay nada aquí diabólico escondido, pero pues igual ahí quedó el 666 en todo caso. El caso es que Jesús está como que preguntándose, wow, toda la gente se está yendo y se están yendo a tal punto que Él se acerca y le dice a sus 12, les dice, bueno, ¿y ustedes qué? Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con Él. Y entonces dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros ustedes también? ¿Quieren ustedes también irse? ¿Están ustedes aquí simplemente por los milagros o por lo que puede hacer? Por cierto, uno de ellos más adelante tú ves que efectivamente estaba en ese sentido, estaba como con esa intención, pero le dice, la respuesta de Pedro yo creo que es algo maravilloso. Pedro le dice, ¿sabes qué? Señor, ¿a quién iremos? Pedro le dice, ¿a quién iré, Jesús? Y le añade esto, si solamente tú tienes ¿qué? Palabras de vida eterna. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Y no solamente de vida, sino de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor, si tú eres el único que puede cambiar nuestra vida? De tal sentido que no sea simplemente algo que tenga propósito hoy, sino que tenga propósito aún en la eternidad. ¿A quién iremos? Y quizá esta pregunta te la haría Dios a ti en esta mañana y Jesús te preguntaría, bueno, listo, y si hoy cesaran los milagros, si no cumpliera con aquello que te he prometido, ¿te vas a ir también?
Si Jesús no se presentara en la situación en la que esperas que Él se presente, si quizá la enfermedad que has tenido y que has pedido que Él la cambie nunca la quitara, ¿qué pasaría contigo? ¿Van a irse ustedes también? La respuesta de Pedro es admirable. Yo creo que es algo que yo le pido a Dios: Señor, permíteme contestarte de la misma manera cada día. Y es: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y le añade y le dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que Pedro está diciendo con esto es: Jesús, cuando tú y yo nos conocimos, yo era simplemente un pescador. La semana pasada les decía que un pescador en la cultura judía no era un CEO, no era una de estas profesiones que todos quisiéramos alcanzar hoy en día, ¿cierto? Un pescador quizá en el sistema social del pueblo judío era de lo más bajo. Parte de eso era por el olor, que era peculiar de esta profesión. Y Pedro lo sabe. Pedro le dice: Jesús, antes de que tú te presentaras a mi vida, yo estaba estancado, porque la profesión en esa época era algo que se daba de generación en generación. Era algo que si mi papá era pescador, yo iba a ser pescador. Hoy en día también mi papá es pastor, yo soy pastor, bueno, en todo caso. En esa época era de esa manera. Hoy en día tú puedes cambiar tu idea. Por ejemplo, ¿qué hace tu mamá? Es ama de casa, ¿listo? ¿Y cuál es su profesión? Sí. Ingeniero electrónico. Él trabaja con chips, él hace cosas que nadie de nosotros entiende. Pero en todo caso, si fuera de la misma manera que fuera antes, tú hubieras tenido que ser ama de casa. ¿Por qué? Porque tu mamá era ama de casa. Bueno, depende de lo que fuera tu papá, pero en todo caso, creo que me entienden el punto. Pedro le está diciendo a Jesús: cuando tú te apareciste en mi vida, tú cambiaste lo que yo era. Todo determinaba que yo iba a ser simplemente un pescador, pero tú te apareciste y le diste un sentido a mi vida que es mucho más que lo que yo hubiera podido alcanzar. Tú te apareciste y le diste a mi vida sentido, le diste a mi vida propósito. Y es por eso que Pedro dice: he conocido que tú eres el Cristo, que tú eres aquel que iba a venir a hacer algo nuevo, algo diferente. Y es por eso que Pedro le dice: no hay mejor lugar para mí que estar contigo. Y yo quiero decirte a ti en esta mañana: no hay mejor lugar para ti que estar con Dios. Aunque sus milagros cesasen, aunque no hiciera lo que le has pedido que haga, no hay mejor lugar para ti que estar con Él, porque solamente Él tiene palabras de vida eterna para ti. Solamente Dios tiene palabras de vida eterna para ti. ¿Sabes? Cuando el mundo te dice que tú no tienes propósito, que eres un accidente, Dios te dice en su palabra: tu embrión vieron mis ojos. Antes que vivieras un solo día, yo había planeado todos tus días. La palabra dice que a veces cuando crees que no hay esperanza, no hay futuro para ti, Él dice: yo conozco mis pensamientos acerca de ti, pensamientos de paz y no de mal, para darte una esperanza y un futuro. Dios te dice que cuando el mundo te dice: sabes que ya no hay nada que hacer en tu circunstancia, Dios te dice: porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Porque cuando la gente te dice: sabes que tú eres un perdedor, tú no puedes, Dios te dice: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Es por eso, mis queridos hermanos, wow, esto sonó como todo predicador de verdad. Es por eso que necesitamos definir quiénes somos con base a esas palabras de vida eterna que Jesús tiene para nosotros. Y ahora, Pedro lo dice y dice: solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna.
Hoy intentamos nosotros buscar esas palabras en otras cosas. A veces queremos que las redes sociales digan eso, quiénes somos nosotros, que nos definan ellas. A veces es quizá una relación que quisiéramos tener, lo que esperamos que nos defina. A veces quizá es nuestra profesión, no es el caso de ustedes, pero puede pasar. Yo quiero decirte algo y es, Dios ha pagado un precio increíble para que lo que te defina a ti no sea las redes sociales o lo que una persona diga o la posición que ocupas en cierto lugar o el estatus que tengas en cierta comunidad, sino el hecho de que eres hijo de Dios, que has sido comprado con sangre. ¿Sabes? Tu valor no está en lo que otras personas digan, sino en lo que Dios, el creador de todo lo que existe, estuvo dispuesto a hacer para que tú vivieras con Él. Tu valor no está en qué tan bueno o malo eres como esposo. Tu valor está en que Dios ha confiado en ti para ser esposo. Solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Vamos a terminar este mensaje en esta mañana. La próxima semana vamos a tener un nuevo encuentro de Jesús con alguien más. Pero mientras terminamos, yo quiero pedirte que ahí donde estás, medites un tiempo. Y no hablo de una meditación ahí que lleves a algún lugar, no. Sino simplemente piensa cuáles son las palabras que te definen hoy. ¿Cuáles son esas palabras que te definen hoy? Y piensa, ¿son esas palabras las palabras de vida eterna que Jesús tiene para ti? Y mientras tienes este tiempo, vamos a poner una canción. Y quiero que escuches estas palabras, ¿cierto? Mientras piensas allí, quiero que... Todavía no, pero vamos a poner esta canción y quiero que escuches las palabras, van a estar allí también. Y que permitas que Dios en este momento haga una obra en ti. ¿Listo? Para que el gran rey me acepte así, me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Sí, yo soy quien dices
Esta canción tiene una frase que dice: yo soy quien dices que soy. Y vamos a orar, vamos a terminar este tiempo esta mañana en oración y te invito a que inclines tu rostro y le digas: Señor, necesito en esta mañana tus palabras de vida. Necesito en esta mañana, Señor, que tú me recuerdes que estás conmigo, a mi lado, que soy escogido, que soy perdonado, Dios. Señor, que mis errores no me determinan, sino tu palabra. Gracias, Dios, porque soy quien tú dices que soy. Y Señor, queremos escuchar más, queremos conocer más, queremos, Señor, entender más para poder, oh Dios, alinear nuestra vida y nuestro pensamiento con eso que tú has dicho de nosotros. Padre, en esta mañana yo quiero pedirte por cada una de las personas que estamos en este lugar. Tú conoces, Dios, las circunstancias en las que estamos, y muchas veces esas circunstancias hablan más que 1000 palabras, Dios. Y muchas veces esas circunstancias nos han llevado a pensar que somos fracasados, que no hay esperanza para nosotros. Pero Señor, yo te pido que tú hagas algo nuevo. Yo te pido, Señor, que tú rompas esas palabras, Señor, rompas esas ataduras que han determinado nuestra vida, Señor, y nos permitas, Señor, ser transformados por esas palabras de vida eterna que nos das hoy. Gracias, Jesús, porque tú haces algo nuevo en medio de nosotros, Dios. Gracias porque al salir de este lugar, oh Dios, salimos confiados que tú nos amas, que somos tus hijos, Dios, que nada nos puede separar de ti, que vas con nosotros, que vas a nuestro lado, Señor. Salimos, Dios, agradecidos porque tú haces cada mañana algo especial en nosotros. Cada día tú lo has puesto delante de nosotros con un propósito, Dios. Gracias, Dios, porque es justo en medio de esas circunstancias que tú nos aceptas. Señor, gracias porque no tenemos que arreglar nuestra vida primero para luego venir a ti, sino podemos venir a ti, oh Dios, y con tu ayuda, de tu mano, Dios, ver cómo tú arreglas las cosas en nuestra vida. Yo te doy gracias, Dios, por cada uno de los que estamos acá, Dios, y te pido que en esta semana nos ayudes a recordar que nos amas, que somos tus hijos, y Dios, y que tú permaneces fiel a tus promesas. Tú eres fiel. Te damos gracias por esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.